la deuda, poca gente le está poniendo atención a un problema que tiene que ver con dos elementos: la deuda federal interna y la deuda de los estados y municipios. Pero junto a eso también está todo el proceso de calidad en la transparencia de los presupuestos estatales, federales y municipales. Va ligado entonces el fenómeno de la deuda con tener mucha opacidad o poca transparencia en el manejo de esos presupuestos. La pregunta que uno se hace es, del 2000 al 2010 se incrementó la deuda casi en el 100%. Deuda federal y la deudas estatales internas, las dos al parejo. En el periodo del 2008 al 2010, perdón, del 2010 al 2012, la deuda se incrementó el doble de lo que había sido en el periodo de los 10 años. Pasó de 200,000 millones a 400,000 millones en todos los estados. Estoy hablando 2010, 2012. Pero los estados que más se endeudaron son 10. Y es Coahuila, es Nuevo León, es Veracruz, es Quintana Roo. Y dentro de esos 10 también aparece el estado de Sonora. ¿Tuvo algo que ver en la administración pasada, lo del PSP, no, para la deuda actual sí, y las medidas que se están tomando? Sí tuvo que ver, o sea, pero la deuda en ese periodo se explica, y básicamente el 2008, 2007, 2008, 2009, aquí hubo eventos fuertes a nivel internacional. Aparece la gran crisis del 2007, 2009, donde la economía mexicana cae hasta el menos 6% y donde pues no hay ingresos, no hay producción, no hay empleo y tampoco hay pago de impuestos. Entonces, los gobiernos federales y los estatales, pues ante esa situación dicen, pues me endeudo porque no tengo recursos. Pero además, el precio internacional del petróleo cayó muy fuerte. Y hay que recordar que los ingresos petroleros nuestros pues son muy altos. Nuestra economía depende mucho de sus ingresos. También se bajaron, se cayeron drásticamente, y el gobierno federal no pudo mandar recursos a los municipios y a los estados. Eso explica de alguna manera que se incrementara entre el 2007 y el 2009, finales del 2009, el incremento de la deuda. Y ahí se explican muchos programas como el Plan Sonora Proyecta, con el gobernador Guadalupe, y muchos otros proyectos que se hicieron en aquel tiempo, ¿no?, de infraestructura básicamente. ¿Por qué? Porque querían reactivar de alguna manera la economía. Yo no estuve de acuerdo con la forma y el destino de los recursos, pero ya están mal hechos. Finalmente ahí vemos enfrente una rampa, pero bueno, ahí está, mal hecha, mal diseñada y cara. Y ahí se explican una serie de programas de infraestructura a nivel de los estados. Pero bueno, del 2010 la economía de Estados Unidos comienza a reactivarse. 2011 comienza a reactivarse la economía de Estados Unidos y por lo tanto de México. Entonces vamos, aquella situación que veíamos en el 2007, 8 y 9, ya no la estamos viendo porque crece la economía de Estados Unidos, crece la producción en México, se estabilizan y se incrementan los precios del petróleo. Entonces ya ahí, en ese periodo, ya no tendríamos, entre comillas, que endeudarnos más. Pero resulta que en ese periodo 2010-2012, pues nos endeudamos el doble de lo que hicimos en 10 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si el precio del petróleo se incrementó, la producción se incrementó, los ingresos se incrementaron, los ingresos tributarios se incrementaron, los recursos federales llegaron a las economías
presupuestal nacional. La pregunta es, ¿por qué? La única explicación es el proceso electoral 2012. Los tres elementos que nosotros señalamos anteriormente, que explicaron el por qué la deuda en ese periodo, pues ya no están, ya no hay tales. Eso permitió, ¿cómo se permite eso? Pues por la falta de transparencia en los presupuestos en México y la opacidad. En México, el Instituto Mexicano para la Competitividad hace su análisis sobre calidad y transparencia presupuestal y en su conjunto sale reprobado todos los estados con 56 de calificación sobre 100. Esto hace que unos estados sí tengan buena calificación, pero hay otros estados que no tienen buena calificación. En el caso de Querétaro, en el caso de Sonora, está entre los tres primeros estados donde no tienen pues esa calidad y esa transparencia. Entonces, ¿qué es lo que, desde mi punto de vista, la hipótesis que yo planteo? Pues que indudablemente fue el año electoral o el preelectoral el que, si no tienes mecanismos adecuados de ver cómo se maneja el uso de los recursos, no hay transparencia de los mismos y hay una serie de opacidades, pues se permite estar endeudándose. Hay que recordar que las deudas son de largo plazo y de corto plazo. En el 2009 nos endeudamos de largo plazo y en el 2000 ya nos hemos tenido, se han refinanciado la deuda, pero la mayoría ha sido deuda de corto plazo. Esa deuda de corto plazo no tiene que pasar por el Congreso, es un trámite administrativo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de deuda es la que tiene la mayoría de los estados? Es una deuda de corto plazo, hay otra deuda vía proveedores y hay otra deuda vía proveedores, que son activos no fiscalizados, o sea, que no te van a aparecer como concepto de deuda. Es el mecanismo que han utilizado muchos. Tú contratas a un empresario y le dices, haz la obra y yo te pago después. Es así como está funcionando. Por eso se dice que se ven 1.300 millones de pesos a los que están haciendo el acueducto. Son los proveedores.